Hola muchachos de octavo básico, como ya es de costumbre, un nuevo contenido a trabajar, eh, el cual no es extenso, ¿ya? Bueno, antes de comenzar, quiero, bueno, felicitar a todos aquellos nuevamente que van cumpliendo con las actividades. También recordarles que la realización de las actividades que ustedes hacen es con la ayuda de su texto de estudio. Ya, si ustedes no lo tienen, está en digital, lo compartí. Y recuerden que el uso de PowerPoint y estas presentaciones son opcionales, por eso dice texto y o Power, ¿ya? Siempre es opcional porque si hay alguien que no tiene acceso, en este caso a Internet, va a ser muy difícil la realización de sus actividades, por eso tienen el apoyo de sus textos de estudio, ¿ya? Ahora, cuando ustedes envíen sus respuestas, se les va a comentar y se les va a revisar a todos por igual, ¿ya? Pero recuerden, el uso de PowerPoint y los recursos que se puedan ir subiendo son opcionales, ¿ya? No me voy a molestar si no los ocupan, pero es una opción que les doy. En este caso, en el nuevo contenido que vamos a trabajar, bueno, tiene que ver con el proceso de... Son tres temas puntuales, ¿ya? El proceso de evangelización en América, tiene que ver también con el rol de género y la sociedad estamental. Vamos a ver temas puntuales extraídos de su texto para ir trabajando en ello, para luego explicarles las preguntas que son extraídas también de su libro, ¿ya? Bueno, comentarles lo siguiente. En América no existió tan solo una conquista de los territorios, de los recursos naturales del continente, sino que también hubo una conquista espiritual, ¿ya? En este caso, si vamos a garantizar el asentamiento del territorio y fundaciones de ciudades, estas ciudades también van a estar compuestas por distintos templos. ¿Qué creencia tienen estos templos? La religión cristiana católica, ¿ya? Y es sumamente importante evangelizar a los distintos pueblos, ¿ya? Ahora, no tan solo fue, como dice acá, lo que les mencioné, sino que también es un proceso de evangelización y dominación. Todos los monarcas españoles que van a llegar son católicos, porque recuerden que uno de los requisitos era evangelizar. Y para evangelizar, en este caso, al pueblo lo tienen que adoctrinar, tienen que educarlo y así obviamente que rechacen ya las costumbres anteriores, antiguas y se adhieran a esta nueva religión. Se crean los templos religiosos, la organización de sacerdotes, el cobro de diezmo y la presentación de candidatos para altos cargos eclesiásticos, como por ejemplo los obispos. Las órdenes religiosas buscaban controlar la población indígena con el fin de educarlos, enseñarles la doctrina cristiana y adoptar conductas occidentales como la monogamia y el matrimonio. Cuando hablamos de la monogamia, en este caso, matrimonios donde tengan solamente una pareja. Recuerden que en la cultura mapuche tienen más de una pareja y también en otras culturas presentes en América es así. Y para la cristiana eso está mal visto. Ahora, bueno, roles de género en la sociedad colonial americana. Otro tema puntual. Cuando hablamos de roles, ¿qué rol vas a cumplir tú en esa época? Hombre. ¿A qué te vas a dedicar tú como hombre? Mujer. ¿A qué te vas a dedicar tú como mujer en esa época? ¿Ya? Es una época donde hay mucha diferencia de género. ¿Ya? Son pocas las mujeres que se van a destacar. En este caso, es una sociedad marcada por el patriarcado. Cuando hablamos del patriarcado quiere decir que el hombre es la autoridad, ¿ya? Y las acciones durante la vida cotidiana están marcadas según el género y rol que cumplas en la sociedad. Las tareas, como por ejemplo la educación, el criar a tus hijos, siempre va a estar marcado en el género femenino y el hombre como el sustento,
económico de esta familia, ¿ya? Ahí van a encontrar en sus textos algunos documentos que hacen mención y una pregunta sobre este tema. Esto es algo que siempre se ha mencionado cuando hablamos de las sociedades estratificadas, estamentales, ¿ya? Aquí ustedes van a recordar cuando estén revisando estos textos y al momento de responder. Bueno, importante que cuando llegan los españoles, ellos obviamente quieren estar sobre todas las otras culturas, pero ¿cómo vamos a estar sobre las otras culturas? Si ellos también creen en dioses. También están sumamente bien estructurados, tienen una estructura política, social, fundamental. Entonces los españoles ven que debe existir una jerarquía, en este caso una jerarquía, distintos estamentos, y para eso vamos a hacer distintas separaciones entre españoles, indígenas y africanos. ¿Y cómo son estas separaciones? Para generar esta nueva sociedad estamental en la colonia. Principalmente el linaje familiar. Aquellos que son españoles, llegados de España, aquellos que son hijos de españoles pero fuimos nacidos en el continente, los mestizos que van a ser la mezcla entre indígenas y españoles, los indígenas, que son los nativos del continente, y finalmente los africanos, ¿ya? Que muchos de ellos van a ser esclavos. Ahora, estas diferencias les mencioné: el linaje familiar, el lugar de nacimiento, la apariencia física y el color de piel. Imagínense, el color de piel. Ya en esa época, muchachos, existía el racismo. O sea, el racismo es algo que viene de décadas y décadas y siglos anteriores, viene este tema puntual del racismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Y cuál es el cambio que nosotros tenemos que hacer? Acá las nuevas generaciones son ustedes. Y ustedes como nuevas generaciones tienen que entender que el tema del racismo ya es un tema que ya, imagínense, estamos hablando del siglo XVI. Del siglo XVI, estamos en el siglo XXI y todavía vemos las noticias y nos damos cuenta que existe racismo. Entonces, ustedes como nuevas generaciones, esto ya hay que sacarlo. Y siempre se lo he dicho, hay que sacar esta mentalidad de que una raza o una cultura está sobre la otra, porque al final, si nosotros pensamos eso, nos damos cuenta que adquirimos en nuestro inconsciente una consecuencia negativa de la conquista, que es esta idea de superioridad sobre los otros, porque los españoles cuando llegaron se creían superiores sobre los pueblos. Nosotros ya no podemos cambiar ese contexto, porque ya somos el resultado del proceso de conquista. Pero sí podemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver a las distintas culturas como iguales. Y valorar, obviamente, las costumbres, el contexto de la conquista y todo. Pero sin olvidar lo que ocurrió, lo que pasó. ¿Ya? Bueno, muchachos, y bueno, acá una imagen, obviamente, de esta superioridad que se muestra, ¿ya? Ahora, al momento ustedes de ir trabajando, recuerden lo que les mencioné, su guía con su texto de estudio y tienen el uso de PowerPoint opcional, van las páginas, tienen que leer los documentos, son 1, 2, 3, 4, 5, son 7 preguntas con respecto a los textos y fuentes que aparecen en su documento. Ya muchachos, que estén bien, nos vemos, saludos.